Muy buenos días. Por favor, quisiera saber si me escuchan bien. Por favor, si me escuchan bien. Gracias. Esto de correr de un salón a otro, instalar todo es un problema. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ay, ay, ay. Un segundito, por favor. ¿Qué pasa? Es que no marqué mi asistencia, ahora tengo que... Todo un problema esto. Bien, ya estamos. Voy a... Señores, como estamos, voy a abrir mi Jupyter Lab para mientras esto va levantando. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿qué es lo que vamos a utilizar hoy día? Acá en el tips Python está este tip Python 8. Quiero que lo descargue ahora porque lo vamos a utilizar ahora. Dice funciones de usuario reusables. Eso lo vamos a utilizar ahora. Y también, por supuesto, lo que está en la unidad 2, que se llama casos de aplicación. U2-02 casos de aplicación. Acá hay unos casos donde está el enunciado problema. En el Python hay varias funciones que las vamos a conversar ahorita y vamos a ver cómo las podemos utilizar. Esa parte del código sí puede ser copiado en los otros, en la PC2, y yo sé cuál es, por supuesto, así que no lo voy a interpretar como que alguien ha plagiado de otro, por supuesto. Lo pueden utilizar todos. Yo sé cuál es eso. Y bueno, vamos a trabajar sobre este asunto. Vamos a hacer estas cosas que vamos a abrir lo que necesitamos. Bien. Entonces vamos a comenzar a ver el tips 8, que es funciones de usuarios reusables. Ahora lo vamos a analizar. Vamos a trabajar también con la caso de aplicación. De acá. Hay 3 casos. Bueno, sí, lo que pasa es que hice 6 porque habían unos en el intermedio que no lo vamos a hacer porque no alcanza el tiempo, pero posiblemente lo ponga en otros tip Python. Y no, nada más. Para ustedes nada más, yo tenía abierto algunas otras cosas acá. Que este de acá. Este posiblemente lo deje para más adelante
O sea, lo ponga como un tip Python. Bien, vamos a... Acá en el U202 casos de aplicación hay 3 casos. En este caso 6 porque como yo he eliminado algunos que estaban ahí que los voy a poner más bien de otra manera. Son 3 casos bastante interesantes, bastante completos también, que vamos a desarrollar el día de hoy. Yo los tengo resueltos, por supuesto, y para no reescribir algunas cosas, yo las voy a ir pegando ahí también del otro lado, pero primero vamos a explicar algunas ideas, algunas cosas, y quiero por favor su participación para poder que comprendan ustedes por qué es que se va llegando a hacer ciertas cosas, ciertas conclusiones. Pero antes, bueno, voy a comenzar, porque faltó, mm, ah, esto era 03, puse 02, pero bueno, no importa. El nuevo era 03 y puse 02. Nos quedamos viendo esos ejemplos, ¿no? Del uso de diccionarios, porque en los ejemplos que vamos a usar también se va a usar diccionarios. Entonces, había dicho, por ejemplo, eh, cómo sustituir a Santa María por Carlos Zambrano. Entonces, Santa María era el número 4 y lo íbamos a eliminar con POP 4. ¿Y cómo? Por supuesto, voy a tener que ejecutar esto primero porque si no, no va a salir para que exista el diccionario. Después hicimos esto, fue el equipo titular. Ahora hay que sustituir a Anderson Santamaría por Carlos Zambrano. Entonces poníamos selección POP 4 y aquí poníamos selección de auto, por supuesto, el nombre del diccionario, la clave, si la clave no existe, entonces, si la clave no existe, se crea. Eso es lo que dice la... Entonces, ¿cómo hago para sustituir uno al otro? Lo que hago es como en el cambio en el fútbol, ¿no? Primero sale el jugador y después entra el nuevo. Es exactamente, lo saco del diccionario, pues saco selección POP, también se puede usar del, ¿no? Pero POP 4 y eliminamos esto. Lo eliminamos al que tiene a la llave 4, lo cual elimina a la llave y a su valor. Y después le digo selección 5, como 5 no existe y le pongo Carlos Zambrano, me crea un nuevo ítem en el diccionario con clave 5 y valor Carlos Zambrano. De tal modo que cuando podemos volver a ejecutar esto para ver cómo quedó el equipo, ¿cierto? Y cuando ejecutamos esto, queda Pedro Galese, Alexander Cales, ya no está el 4, porque el POP 4 lo eliminó. Luis Advíncula, Cristian Cueva, Renato Tapia, Pedro Aquino, Gianluca Padula, Edison Flores, André Cadillo y Carlos Zambrano, porque Carlos Zambrano es el que ha ingresado en lugar de Anderson Santamaría, que fue sacado del equipo. Salió uno, entró otro. ¿Ok? En eso nos habíamos quedado la clase pasada. Entonces, ahora dice sustituir al resto de los jugadores que fueron cambiados. ¿Ok? Entonces, ¿quién más fueron cambiados? Entró Sergio Peña, entró Alex Valera con el 24, el 30 Raúl Díaz, el 16 Christopher González. ¿Ok? Entonces,
que después voy a tener que borrar cosas. Igual voy a copiar esto. Voy a, voy a crear un nuevo diccionario. Primero voy a copiarlo de ahí. Voy a borrar estas cosas. Renato Tapia no es sustituido, creo. Solamente que estaba ahí en medio, pues se copió. A este se le borra, ¿no? El 24. Alex Valera, sale Gianluca Dapadula y va a entrar Raúl Ruiz Díaz, sale Son Flores y entra Christopher González y sale André Carrillo. Entonces vamos a crear un nuevo diccionario, ¿no? Que le vamos a dar sustituto, digamos, o suplente, ya, más fácil. Por ejemplo, la llave. ¿No? Vamos a crear este diccionario con los nombres de los sustitutos. ¿Ok? Los nombres de los sustitutos. Tengo que crear este diccionario con los nombres de los sustitutos. Por supuesto, hay que cumplir las reglas, ¿no es cierto? Hay que las comillas, las comas, cosas. Dos puntitos acá, por supuesto. No vamos a olvidar, como estos son, los valores son string, tiene que ir con comas. Las llaves sí pueden ser numéricas, no hay ningún problema que las llaves sean numéricas. Y la última, reina. Podríamos ahora poner el... Entonces he creado un diccionario con los suplentes. Estos van a ir a reemplazar. ¿A quiénes van a reemplazar? Según esto van a reemplazar a Cristian Cueva. O sea, se van a eliminar a Cristian Cueva, a Pedro Aquino, a Gianluca Lapadula, a Edson Flores y a André Carrillo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haremos eso? Voy a crear una, una lista con las llaves, o sea, con los números de las camisetas de los jugadores que van a ser reemplazados. Va a ser reemplazado el 10 Cristian Cueva, el 23 Pedro Aquino, a ver, el 10 Cristian Cueva, el 23 Pedro Aquino. ¿Quién más voy a sustituir? El 9 y el 20 también van a ser sustituidos. El 9 y el 20, ¿no? Gianluca Padula de Edson Flores. Y también el 18. El 18, que es el último que va a ser sustituido. Fíjense que he creado una lista con todas las llaves que voy a sustituir. ¿Ok? Entonces, ahora yo puedo poner un for para cada no sé, alguna variable, para cada llave, que está en sustituidos. ¿Qué cosa va a ser ese for? Va a ir recorriendo la lista, ¿se acuerdan? Un for
va a ir recorriendo la lista y en llave va a ir poniendo primero el 10, después el 23 y así sucesivamente. Entonces yo puedo poner acá pop, pero en lugar de poner 4 pongo llave. ¿Qué va a hacer este forro? Va a agarrar el 10, la primera vez que va, como va a ir recorriendo cada uno de los valores de esa lista, primero va a agarrar el 10 y después va a decir selección pop y llave va a haber 10, entonces va a eliminar a Cristian Cueva, después agarrará el 23 y lo elimina a Pedro Aquino, después el 9 Gianluca Padula, al 20 Edison Flores y el 18 André Carrillo. O sea, va a ir agarrando las llaves, porque he puesto las llaves de los que van a ser sustituidos, y después le hago un for para que recoja cada una de las llaves. Y cada vez que va a dar una llave, le hago un pop a diccionario de selección y voy eliminando a esos jugadores. Y ahora, Profesor, disculpe la consulta, ¿qué era pop? pop, vamos a ver, acá voy a mostrar nuevamente la teoría. Pop siempre sirve para eliminar valores de listas, de diccionarios, etc. Acá estaba. Eliminando un elemento. Poníamos el nombre del diccionario, punto pop, este método, y entre paréntesis la llave. Como en este caso de la llave alumno era de string, poníamos entre comillas. En nuestro diccionario tenemos numérico, ponemos simplemente el número. Entonces, y ahora juntábamos, ¿se acuerdan con esto? Juntábamos con update, juntábamos dos diccionarios. Entonces, lo que voy a hacer después de esto, en lugar, por supuesto, de alumnos, es selección. Sección y en lugar de registros auxiliares, suplentes, ¿no? Entonces, repasemos el tema. Estos van a ser los suplentes, estos son los que van a ingresar. Entonces, creo un diccionario con los que van a ingresar. Creo una lista con las llaves que van a ser eliminadas. O sea, porque tengo que sacarlo a Cristian Cueva, a Aquino, a La Padula, no me acuerdo más quién era otro, y después a Carrillo. Bueno, pero esas son las llaves que voy a eliminar. O sea, ahí son Flores y a Carrillo. Entonces pongo acá las llaves. Entonces ahora hago un for para que recorra todas estas llaves. Son los valores que van a ser sustituidos. Entonces para cada llave en sustituidos, la primera vez agarra, en la llave vale 10. Entonces cuando pongo selección.pop, el método pop elimina la llave que va como parámetro. El pop elimina un elemento. Hay otra forma de eliminarlo, pero pop es una de ellas. Entonces pongo el nombre del diccionario, punto, pop, y entre paréntesis la llave que quiero eliminar. Entonces, como esto es un for, la primera vez va a agarrar el 10. Entonces va a ser selección pop 10. Y eso, por supuesto, va a eliminar a Cristian Cueva. Después va a agarrar el 23, ¿no? Cuando avance el siguiente, va a avanzar al 23, llave va a valer 23, y cuando yo diga selección.pop 23, va a eliminar a Pedro Aquino. Después al 9 Gianluca de Padula, al 20 hizo Flores y el 18 André Carrillo. Se dan cuenta que hice un for, creé una lista donde estaban las llaves que iba a eliminar, y hice un for y fui eliminando una a una las llaves del diccionario. Entonces, una vez que ya eliminé esas llaves del diccionario, utilizando la otra función que habíamos visto acá, y por eso la repaso para acá, que es juntando diccionarios, ¿no? Acá habíamos visto cómo usábamos el pop, acá cómo usábamos el junta de diccionarios. Creamos un diccionario y poníamos el nombre del diccionario update y el nombre del diccionario que se va a adicionar. Entonces, ese diccionario se junta con el otro. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Creo un diccionario con los suplentes
pongo una llave de lo que van a ser sustituidos, hago un for y voy eliminando a la llave 10, a la llave 23, a la llave 9, a la 20 y a la 18. Y después le digo a el diccionario de selección update con los suplentes, con el diccionario de suplentes. De modo tal que cuando después podemos imprimir cómo queda, veamos, vamos a ver cómo va a quedar. Entonces, ejecutamos esto, vamos a ver si tiene algún problemita. Ahí está. Pedro Galés, Alexander Cales, Marco López, Luis Advíncula, Renato Tapia, Carlos Zambrano, que fue el primer sustituto, y ahora aparece Sergio Peña, Alex Valera, Raúl Ruiz Díaz, Christopher González y Jordi de Reina. Y los otros ya fueron eliminados. Se dan cuenta que esto es aplicación de toda la teoría que habíamos visto, aplicación directa. El único pequeño tip es este. ¿Cómo hago para eliminar todo? No voy a poner, pues, selección pop 10, más abajo, selección pop 23, o sea, no, eso no tiene sentido. Eso es si bien va a funcionar desde el punto de vista de la programación, es muy triste hacer eso, ¿no? Como son más lógico, es crear una lista con las llaves que voy a eliminar, recoger esa lista e ir aplicando el pop a cada una de esas llaves que están en la lista y elimino, por tanto, a todos esos elementos del diccionario. Y después, ya que he creado mi diccionario de suplentes, aprovecho el update, digo, el diccionario de selección, actualízalo en base al diccionario suplentes. Entonces lo que hace es juntarlos y crea debajo todos los ítems del diccionario suplentes, lo pone dentro del diccionario selección. Por supuesto, tengo que asegurarme que el diccionario suplente tiene exactamente la misma estructura que el de selección, ¿no? Y está el equipo tal como terminó el partido. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. ¿Está claro esto de acá? Por favor, muchachos, preguntas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Así como preguntó que el pop, lo hemos vuelto a explicar, el pop sirve para eliminar algún elemento puntual. Vamos a ver en los ejemplos otras formas de eliminar también elementos de un diccionario, pero en este momento hemos usado pop. Es el nombre del diccionario, punto pop, es un método, y le mandamos un parámetro que es la llave que va a ser eliminada. ¿No? Acuérdense que la llave puede ser strings o pueden ser números, ¿no? En este caso, nuestros diccionarios serán con llaves de tipo numérico, entero. Preguntas. ¿Está todo claro, chicos? Por favor, los escucho. ¿Tienen claro lo que he explicado? ¿Hay alguna duda, así como fue la del pop? Si tienen alguna duda para aclarárselas, por favor. Porque vamos a pasar a otras cosas, ¿no? Sí, perfecto. A ver, algunas respuestas más, por favor. ¿Qué dice Citahuayca? ¿Qué dice? ¿Casi todo claro? Perfecto. Entonces, ahora, este diccionario, a esto lo vamos a cerrar. Espero que lo hayan podido copiar. De todas maneras, yo a actualizar estas cosas. Y ahora vamos a ir primero vamos a ver a este tips Python, que hemos llamado Python tips 08. Yo le he denominado funciones, funciones de usuario reusables. Este tip Python tiene una serie de funciones, muchas de las cuales vamos a usar ahora para desarrollar los ejemplos o los casos que estamos planteando en los casos de aplicación. ¿Ok? Y esto lo pueden utilizar a veces con cambios muy pequeños o unos pequeños cambios, también en sus programas que hagan, por ejemplo, para la PC2. Evidentemente, si varios tienen esto, yo sé que eso no es plagio porque estos son algunos de los
funciones que hemos desarrollado en clase. Evidentemente, en algunos casos hay que hacer algunas modificaciones. Las modificaciones, si lo hacen dos personas, no salen igualitas, ¿no? Así que, pero básicamente, ¿esto para qué sirve? Nos ahorra tiempo. No tengo que estar pensando en cosas que ya están resueltas. Y me permite concentrarme en las cosas que son nuevas, porque cada caso tiene alguna parte absolutamente diferente, nueva, y que tengo que pensarla. Pero me ahorra el tiempo, si es que la sé utilizar. Yo creo varias funciones, por ejemplo. Tengo una función, por ejemplo, para ingresar un entero positivo. Imagina que yo quiero ingresar un entero positivo, pero ese entero positivo puede ser varias cosas, ¿no? Puede ser una edad, por ejemplo. Puede ser el número de estudiantes, el número de trabajadores. Hay muchas veces que yo necesito que ingrese un número positivo. Y lo que va a variar es el mensaje. El mensaje es una variable, es un parámetro. O sea que el que invoque a esa función va a tener que poner un mensaje. No hay que ponerle mensaje acá, sino cuando se invocan, y ahora vamos a ver cómo utilizamos, se puede utilizar eso. Y ya tengo cómo ingresar un número entero. Y lo puedo acomodar de repente un poquito o variar los mensajes para el caso particular que yo estoy utilizando. ¿Ok? También tengo una función para ingresar un número real. Hago el retorno directo, porque también se puede hacer. El return float input. Por supuesto que si a la hora de convertirlo a input sale un error, te va a lanzar el mensaje y va a volver a hacerlo, no retorna nada. Entonces, para un número real, puede ser el peso, puede ser la estatura, y mandaré el mensaje adecuado. Ingrese la estatura. El mensaje es una variable, es un parámetro, también que cuando invoque, creo una variable mensaje, digo, ingrese la estatura. Si después voy a utilizar esa misma función para ingresar el peso, cambio el mensaje digo, y invoco la misma función con otro mensaje de ingresar la estatura o ingresar el peso. Son funciones que ya están hechas, que trabajan y que se pueden utilizar. Por ejemplo, si tengo que ingresar el nombre del alumno, el nombre de un cliente, el nombre de un trabajador, ya tengo una función acá hecha que se llama ingresar nombre. Y el mensaje irá a ingresar el nombre, ingresar el nombre del alumno, ingresar el nombre del trabajador, el mensaje lo puedo variar. Pero él te chequea que no esté vacío y que no tenga ningún dígito. Si eso es así, te retorna el nombre. En caso contrario, se queda acá dando vueltas hasta que ingreses un nombre correcto. Pero son funciones que las puedo utilizar. Así, esto no ocurre ahorita, ¿no? Porque acuérdense que una función solo se ejecuta cuando alguien la invoca. Cuando hay el def, Python la mira y dice, ajá, acá hay una función, ya sé que tengo una función, pero no hace nada hasta que alguien la invoca. También tengo una función para ingresar el número con cadenas, como cadenas, en donde tiene como parámetros el largo y un mensaje. Esto lo puedo utilizar, por ejemplo, para ingresar el DNI. El DNI le mando como parámetro largo es 8 y el mensaje ingrese DNI. Entonces, cuando esta función se ejecute, dirá ingrese DNI y lo va a guardar en esta variable, va a asegurarse de que, por ejemplo, números como cadenas, ¿no? Que solo tenga dígitos y que la longitud sea igual al largo que el enviado. Pero el DNI es un caso, pero por ejemplo, ¿qué otros casos hay? Otro de los casos que hay es, por ejemplo, los números de suministro, por ejemplo, de la luz eléctrica o del agua. Esos son códigos numéricos, pero no son números, pero todos tienen números. Entonces, y el DNI tiene 8 en longitud, por ejemplo, de la luz, pero tiene 6. Entonces, mandaría de largo 6 y el mensaje ingresa el código eléctrico, por ejemplo. Y funciona exactamente igual. Y me devuelve el valor del código de electricidad cuando este número ya esté bien. O sea, son funciones que puedo utilizar para varias cosas, ¿no? Y las puedo acomodar. Ahora, en los casos que vamos a hacer ahora, vamos a usar varias de estas. Varias de estas. Vamos a ver cómo las podemos utilizar. Después tengo un ejemplo acá de cómo estructurar un programa con menús. Evidentemente he puesto y creo que este caso lo tengo aquí,
define el menú, es una función que define el menú, y que por supuesto si las opciones son otras, lo que tengo que cambiar es esto de acá, ¿no? Cambiaré el título y cambiaré lo que dice cada opción y de repente le tengo que aumentar algunas más, porque de repente ese menú tiene más opciones. Es posible que eso sea así. Entonces, y después, esto a su vez invoca a otra función que se llama ingreso opción, en donde yo, por ejemplo, le mando el 1 y el 4. Quiere decir, ¿por qué 1 y 4? Porque las opciones posibles van del 1 al 4. Por supuesto, si fueran más, le mandaría más. Si fueran 8, le mandaría del 1 al 8. Y acá abajito está la función ingreso opción, que necesita una etiqueta. ¿Por qué una etiqueta? Porque acá dice ingreso opción, pero también podría decir selecciona tu, no sé, selecciona tu tipo de conversión, puedes poner cualquier mensaje, pero recibe este mensaje como parámetro y te va a decir entre qué límites tienes que chequear esta opción. Entonces el programita dice, va a agarrar un número entero, ¿no? Va a tomarlo como entero. Si hay un error, te decir, el número ingresado es un entero, si te ponen una letra. En caso contrario, te lo convierte, te manda este mensaje y lo que recibe lo convierte en entero. Y te pregunta si ese entero está entre 1 y 4, por ejemplo. Para este 4 tendría que estar entre 1 y 4. Pero si el menú tuviera más opciones, tuviera 9, diría que como mandas 1 y 9 acá, inferior es 1, superior es 9, entonces chequea que esté en ese rango. O sea, es totalmente reutilizable. Y esta estructura incluso maneja una función principal, esto parece Java, parece C++, donde hace un bucle, ¿no? Y donde dice opción menú, o sea, acá invoca el menú, invoca este menú va a capturar cuál es la opción que se requiere, y dependiendo de eso, te voy a decir, si la opción es 1, acá pongo pass porque ahí realmente debería haber código, a su vez una función a la que estén invocando, simplemente le pongo pass, esta es una estructura, 1, 2, 3, acá pueden ser 4, bueno, acá he puesto 3, ¿no? Pero bueno, pueden ser 4, 5, depende cuántas opciones, depende de cuántas opciones tenga el menú, ¿no? ¿No? Hasta 1, 2, 3 y 4 el break, ¿no? Porque 4 creo que salir, ¿sí? 4 salir, por eso 4 puesto break. Y mi programa principal simplemente ejecuta la función main. Simplemente main. No hay que, eso de que si el if y el main, como han puesto algunos en el programa, eso solamente es necesario cuando uno no usa un cuaderno, cuando uno no usa un cuaderno Colab o un cuaderno JupyterLab. Eso es cuando hay la posibilidad de cuando estoy invocando un punto Python, si está invocado directamente o ese programa es invocado por otro programa. O sea, a veces copian sin saber lo que copian, ¿no? Entonces, fíjense, pues, tiene una estructura de un programa. De tal manera que si yo hice un programa con alguna de estas, con un menú así, copio esto y bueno, cambio las opciones, cambio los títulos. Esto ya no va a ser de 1 a 4, sino que va a ser de 1 a 7. Nada más cambio eso, cambio los mensajes si quiero cambiar y tengo mi estructura. El programa va a ser así. Esto va a tener más opciones. Si es que el menú tiene más opciones, lo puedo acomodar. Pero es una estructura reusable que se puede utilizar más de una vez. ¿Okay? Entonces, esto nos permite ahorrar tiempo al codificar. ¿Ok? Nos permite ahorrar tiempo al codificar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. No. ¿Cuál se utiliza? Depende de cada caso específico, ¿no es cierto? O sea, cuál de ellas voy a utilizar, no tengo que usarlas todas en todos los programas, pero tengo que coger, pero hay muchas veces en que estas se pueden utilizar. Ok, dice, escriba un programa, dice, que pida la cantidad de segundos y devuelva en horas, minutos y segundos correspondientes. Es decir, si me ponen 3.827 segundos, o sea, me dan como número, entonces el programa debería decirme, por ejemplo, son 8.504,
85.492 debería salir que son 23 horas, 44 minutos, 52 segundos. ¿No? Entonces, escribe un programa que pida la cantidad de segundos y devuelva horas, minutos y segundos correspondientes. Debe validarse la entrada del número de segundos, el cual debe ser un entero mayor a 0. El programa, acá es debe preguntar si se desea ingresar más datos y salir cuando el usuario diga que no. En este caso, reportar un resumen, cuando dice reportar un resumen de los datos ingresados y sus resultados. Usar funciones y listas. Este problema alguna vez creo que fue parte de la práctica 2, de una práctica 2, si no me equivoco. A ver, quiero ver si fue parte de una práctica 2, a ver, un ratito. Ya. Sí fue de una práctica. Alguna vez fue parte de una práctica. De una práctica 2, efectivamente. A ver, ¿es el mismo o es parecido? Ya. Bien, ok. Entonces, vamos a pensar. Vamos a tener vamos a poner algunos, ¿verdad? Digamos, espérate, tengo que compartir, ¿no? No estoy compartiendo. Bien. Voy a tener mi programa principal acá. Arriba voy a poner funciones, por eso estoy dejando un poco de espacios ahí arriba. A ver, me dice que un programa que pida la cantidad de segundos y devuelva en horas, minutos y segundos correspondientes, debe validarse la entrada del número de segundos, el cual debe ser un entero mayor a 0. El programa debe preguntar si se desea ingresar más datos y salir cuando el usuario diga que no. En ese caso, reportar un resumen de los datos ingresados, sus resultados, usar funciones y listas. Entonces, como me dice que tengo que estar pidiendo datos, ¿no? Hasta que yo le diga que no, necesito un while true para que dé vueltas, ¿no? Y en algún momento va a preguntar, algo así como a ver, voy a tener una variable de respuesta, ¿no? Una variable de respuesta en donde voy a ingresar input y digo iba para continuar. Cerrar las comillas grandes acá. Cuando no salió verdecito, me di cuenta que faltaba algo. Y acá voy a poner. Pongo upper porque para facilitarme mi pregunta después, ¿no? Entonces yo pregunto si es igual a S. Perdón, voy a preguntar si es diferente. Si es diferente, S, le pongo un break. Si es S, va a volver al while true y va a seguir dando vueltas. ¿Por qué pongo el upper? Acuérdense que el input
captura los datos como string. Por lo tanto, si yo presiono una S mayúscula o una S minúscula, al ser un string, se le puede aplicar el método upper, que le convierte el string en mayúsculas. Entonces, si yo presiono una S minúscula, la convierte en mayúscula y mi pregunta aquí se hace más fácil. Yo ya no pregunto si res es igual a mayúscula o R minúscula, no. Porque me pongo mayúscula o minúscula, yo la capturo como mayúscula. Entonces, yo estoy seguro de que res va a tener una letra mayúscula. Y por lo tanto, puedo preguntar si res es diferente de S. Si es diferente de ese, break, y acaba el programa. ¿Ok? Preguntas, por favor, hasta ahí. Preguntas hasta ahí. ¿Esta partida está clara? Sí, mi programa principal simplemente va a dar vueltas hasta que yo le diga que ya no continúa. ¿Okay? Después, esto también ya lo podríamos tener como un cierto estándar, adicionarlo en los tip Python. Es un programa que va a dar vueltas hasta que alguien me diga que acabe. ¿Ok? No te queda un break. Muy bien. ¿Qué me dice el problema? Escribe un programa que pida la cantidad de segundos y devuelva en horas, minutos, segundos. Dice, debe validarse la entrada del número de segundos, el cual debe ser un entero mayor a 0. Debe ser un entero mayor a 0. O sea, yo necesito, mi dato es un número de segundos, ¿no? 5.000, 4.000, 324, 3.587, o sea, es un número de segundos. Pero yo tengo que asegurarme de que ese dato que yo voy a recibir, que es el número de segundos, el número de segundos, debería yo invocar a una función que esa función valide y me asegure de que tengo un número entero positivo. Entonces yo voy acá a mi función y dice ingresar un entero positivo. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar esta función de acá. La copio y la voy a poner acá como una función. Ya está hecha la función. Entonces quiere decir que yo voy a invocar y esta función va a tener como parámetro mensaje, y ese mensaje vuelve a ser ingresar el número de segundos. Esta función yo ya la tenía escrita. No he tenido que gastar tiempo en escribirla ni pensarla cómo va a funcionar. Simplemente la invoco, ya la tengo, y la he copiado del otro lado. Entonces, cuando se invoca con este mensaje, ingresar número de segundos. Entonces, cuando entra por acá, dice entero, int input, ingresar número de segundos. Por supuesto, si pongo una letra, me da, no ha ingresado un número y regresa. Si pongo un número negativo o 0, me va a preguntar, debe ser un número mayor a 0. Y en caso contrario, si sea un buen número, retorna el entero. Y ese entero se va a guardar en mi variable número de segundos. Y se dieron cuenta de que ni pensé mucho, ni escribí nada. Hice un control C, control V chica, un cut and paste. Y además, yo ya sé que esa función trabaja, porque ya está aprobada. Más, podemos irlo probando el programa, vamos a ejecutarlo. Dice, ingresa un número de segundos, le voy a poner 0. Ingresar un número mayor a 0, ingresa un número de segundos.
le pongo las letras A, no ha ingresado un número. ¿Te das cuenta? Ahora si pongo que sea continuar o sea salir, ya presiono la S minúscula. Epa. Presioné S para continuar, ya me pido otro número. Ahora sí voy a poner una cantidad de números. Ya. ¿Desea continuar? No. El programa acaba. Que lo que he hecho hasta ahora funciona. Si este programita de acá, esta función, chequea que no me pongan letras, que el número sea mayor que 0. Y no he tenido que escribirla de 0. No he tenido que volver a pensarla. Por eso que yo le pongo en estos Python a esas funciones, las pueden volver a usar en sus prácticas. Sin embargo, a veces han habido casos en los que han tratado de pensarla de nuevo y han querido hacer algo así, no, o se olvidaron que lo tenían eso en el Python 8, de funciones reusables, o algo pasó. Pero ahí incluso ustedes podrían poner algunas otras, pero bueno, básicamente son las que yo les estoy brindando y las pueden utilizar sin ningún problema. Se dan cuenta que funcionan, ¿no? Por supuesto, si ustedes tienen esto dentro del programa, yo sé que es Python que yo les he dado, y si lo tienen todos los alumnos, o los que han tocado el mismo problema, lo tienen igualito, yo no sé hoy se han plagiado, ¿no? Porque yo sé lo que les he dado. Más, les estoy dando una facilidad, porque no lo hagan de 0. Pero por supuesto, si todos dicen igual así, número guión bajo seg, y ponen exactamente igualito acá, ha habido casos en otros años en que, por ejemplo, en lugar de poner ingresar, hagan un error de escritura, y el otro con el mismo error de escritura, no se pasa, ¿no? Entonces, pero esto sí, podría ser igualito. Yo sé que no es plagio porque es una función reusable de la que hemos ido creando. Podemos crear otra después. ¿Ok? Pero se dan cuenta de que me he ahorrado todo este trabajo y ya tengo asegurado que tengo mi número de segundos acá. Validado, según lo que me dicen, debe validarse entre el número de segundos, el cual debe ser un entero mayor a 0. Pero yo en funciones reusables ya tenía una función para ingresar números enteros positivos. ¿Ok? Comentarios, preguntas, los escucho. ¿Está claro esto? ¿Está claro o no? Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? ¿No? ¿Está todo claro, muchachos? Sí. Necesito algunas respuestas. No se mudo, chicos. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Vivieron cómo me ahorro eso de ahí? Muy bien. Ya tengo el número de segundos. Muy bien. Ahora sí necesito, voy a escribir un programa que pida y devuelva horas, minutos y segundos. ¿Ok? Entonces yo necesito una función que me devuelva las horas, minutos y los segundos. Una función que la puedo llamar algo así como horas, minutos, su nombre, pero no tengo ganas de escribir nuevamente el código y yo ya lo tengo escrito, pues me aflojera, no me aflojera, me da ni tiempo. Ya. Le he llamado así a la función. Perfecto. Eso tendríamos que escribirla, esa sí tendríamos que escribirla porque vamos a cambiar el nombre. Esa sí tendríamos que escribirla. Por si acaso, buena escritura Python, cuando escribo entre función y función tengo que dejar 2 líneas en blanco. ¿Sí? 2 líneas en blanco. Cuando uno deja menos líneas en blanco, el programa va a funcionar igual.
pero estoy hablando de buena calidad de software Python. Igual acá hay que dejar 2 líneas para el programa principal. Si los programas no dejan 2 líneas, y hay muchas de esas, entonces puede comenzar a perder un medio punto menos, una cosa por el estilo. Si hay demasiadas, ya un punto menos, ¿no? Porque todo el código sería apretadito, ¿no? Lean la guía de estilo de programación Python, que es uno de los tips Python que he enviado. Ahí te explican estas cosas, ahí se habla de estas cosas. Entonces, la función se llama convertir. Entonces, acá voy a poner la función, porque voy a cambiar el nombre. ¿Qué pasa? Ese mausito del pad, soy fatal yo para usarlo. Ese mausito del pad toda la vida para mí es un desastre. Ya. Pero acá no va a ir número de segundos, acá va a ir numseg, ¿no? Mi variable se llama numseg. Ahí mi programa principal se llama numseg. Entonces, ¿qué es lo que hace? Invoca a esta función convertir hora, minutos, segundos y le envía el número de segundos que acabo de conversar, ¿no? 3500, 3800, no sé cuánto, el número que haya sido. Pero que yo ya sé que es un positivo mayor que cero porque mi función ingresada entero positivo ya había asegurado que eso era así. Entonces, invoca a la función convertir hora, minutos, segundos y le envía este número de acá. La función, por supuesto, su variable interna puede tener otro nombre, eso no interesa. ¿Y esta qué es lo que hace? Calcula la hora, que dice que es el número de segundos, división entera, 3600. Después calcula los minutos igual a que del residuo de los 3600 dividido entre 60 la parte entera. Y los segundos es del residuo de 3600, el residuo a su vez son la cantidad de segundos. Eso se puede verificar, creo que lo hemos visto alguna vez. Pero verifiquen, si yo tengo, no sé, pues 3762 y divido entre 3600, me va a salir 1 de cociente, de división entera, o sea, o cociente. ¿No? 3762 menos 3600 queda como ciento y pico. Ese resto son minutos. ¿Ok? Entonces, pero el cociente, 3672 entre 3762 entre 3600, me sale 1. Ese 1, ese cociente, en la hora. Ahora, el residuo, que eran más o menos 100, eran 3762, dije, no sé, eran 162, a ese residuo que se obtiene acá, este residuo, lo divido entre 60, la división entera me da la cantidad de minutos. Pero si a ese mismo residuo yo a su vez le saco el residuo con respecto a 60, voy a obtener cuántos segundos me queda. ¿Ok? ¿Está claro eso para ustedes? Por favor. Lo pueden verificar haciendo el ejercicio a mano. Yo ya no quiero perder el tiempo en eso porque si no la hora me gana, ya son casi las 10 de la mañana y tengo varios ejercicios que hacer todavía. Entonces, esta función devuelve 3 valores: la hora, el minuto y el segundo. Entonces, ¿qué está devolviendo? Está devolviendo una tupla de 3 valores: la hora, minuto, segundo, que cuando llegan acá se desempaqueta y lo guardo en las variables horas, minutos y segundos. ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso simplemente me ha permitido ingresar el número, asegurarme que sea mayor que 0, y después a ese número convertirlo en horas, minutos y segundos.
preguntas, por favor, hasta ahí. Entonces, voy a ver qué más me pide mi problemita. Dice, creo un programa que pide la cantidad de segundos y vuelve a horas, minutos, segundos. Ya tengo la función que me vuelve a horas, minutos, segundos. Debe validarse la entrada del número de segundos, cual debe ser un entero mayor a 0. El programa debe preguntar si desea ingresar más datos y salir cuando el usuario diga que no. En ese caso, debe reportar un resumen de los datos ingresados y sus resultados. O sea, el reporte al final va a tener que ser más o menos como este. Más o menos como este. No exactamente igual, porque ahora de escribirlo con Python no sale exactamente igual, pero más o menos la idea es esa, ¿no? Que tenga su titulito y que después ponga números, datos, horas, minutos, segundos. Aquí voy a ir poniendo los datos que he ingresado. Si el primer dato ingresé 85.422 segundos, me he dicho que son 23 horas, 44 minutos, 52 segundos, ingresé este dato, tal. Y lo puedo usar de ejemplo para validar mi programa. Ejemplo para validar mi programa. ¿Ok? Muy bien. Pero yo tengo que ir guardando estas cosas. Tengo que ir guardando estas cosas. Entonces, estos valores, el dato que ingresé, el número en que se convirtió, los minutos en que se convirtió, los segundos, tengo que ir guardándolos. Y para guardarlos, los voy a guardar o los puedo guardar en una lista. Necesito una lista. Vamos a ver, no quiero inventar otro nombre, ya lo tengo esto resuelto. Voy a inventar otro nombre, voy a... Después vamos a acordar. Vamos a ver datos ingresados. Entonces, después vamos a ver cómo arreglamos eso. ¿Okay? Tengo una lista que sea datos ingresados. Una vez que yo ingresé los datos y ya me los convirtió, ¿ok? Yo debería tener una función que me muestre los resultados. ¿Ok? Una función que me muestre los resultados. Es decir, que me lo ponga en la pantalla. No esta. Ese es el resumen. Esto muestra cuando al final, cuando uno dice que ya no quiere más datos, en ese caso reportar un resumen. Este es el resumen. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando yo pongo estos datos, estos resultados debería ser mostrado en la pantalla. ¿Ok? Debería ser mostrado en la pantalla. Entonces, vamos a apurarnos. Voy a copiar estas dos cosas de acá. Ahora las explico. A ver, los datos ingresados, los voy a... Acá tengo que cambiar la variable. Pasa que aquí le puse otro nombre a la variable, pero eso no importa. Tengo que tener cuidado a la hora de copiar el código que ya hice hace un rato. Entonces, yo ingresé el número de segundos, los envié a la función convertir y me devolvió horas, minutos y segundos. Entonces, esos valores los tengo que adicionar a esta lista. Pero como cada grupo de datos, el número de segundos que he ingresado, las horas, los minutos y segundos, es un paquetito en sí mismo, porque a cada uno le corresponde, o sea, a este número le corresponde estas horas, estos minutos y segundos, lo que yo tengo que guardar en esa lista, como cada vez que guardo esa lista, guardo a su vez una lista que tiene número de segundos, las horas, los minutos y los segundos.
cuando venga otro dato, va a tener otra lista donde va a tener un nuevo número de segundos, un nuevo número de horas, un nuevo número de minutos y un número de segundos. Entonces, por eso adiciono así. Hago un append y pongo entre corchetes porque estoy adicionando a esa lista datos ingresados, le estoy adicionando una lista, a su vez, donde esa lista tiene el número de segundos, las horas, los minutos y los segundos. El número de segundos que se ingresó y ha convertido a horas, minutos y segundos. Y después le digo, ¿sabes qué? Estoy invocando una función a la que le estoy enviando, acá tengo que cambiar la variable, porque cambié el nombre de la variable. Espera. Tengo que comprarme un mouse porque ¿Qué cosa va a hacer esta función? Esta función lo único que va a hacer es mostrarme los resultados de la conversión. Es decir, esta cantidad de segundos se han convertido en esta cantidad de horas, más esta cantidad de minutos, más esta cantidad de segundos. ¿Ok? Esa función yo ya la tengo desarrollada acá. Vamos a escribirla todas, no acabo nunca. Dos líneas entre cada función. Entonces, fíjense. Ah, ya sé por qué necesito esto. Sí. Ya, está bien. Fíjense que uso muestra res y le mando número de segundos, horas, minutos y segundos. Pero en esta función no he puesto 4 parámetros también, ¿no? Pude haber puesto, por supuesto. Tengo 1, 2, 3, 4 parámetros, pero no puse eso, sino que puse asterisco datos. ¿Se acuerdan lo que significaba eso? Cuando yo en una función como parámetro ponía asterisco datos. ¿Se acuerdan lo que eso significaba? ¿Recuerdan o no recuerdan? Alguien se tiene que acordar, aunque sea una vaga idea de lo que significaba eso en las funciones. Vamos, hay quienes han usado funciones en la PC1 y supongo que saben usar funciones, ¿no? Pues por lo menos podrían contestarme. Como que valío que saben algo de Python, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan lo que significa eso? Cuando yo tengo una función y le mando varios parámetros, por ejemplo, muestra resultados, tiene 4 parámetros. Sin embargo, acá, cuando en definición dice muestra res y tiene asterisco datos, Python entiende que lo que le están enviando es una tupla. ¿Se acuerda que se lo dije? Python entiende que datos es una tupla. Y por lo tanto, como es una tupla, yo la puedo desempaquetar. Los segundos ingresados, el número de horas, el número de minutos y el número de segundos. El número de segundos, las horas, los minutos y los segundos. El asterisco datos le dice a Python que datos es una tupla. Y por lo tanto, como es una tupla, la puedo desempaquetar. Y después decirle, mira, imprime los segundos, va a decir, por ejemplo, 3762 es igual a una hora, no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos. ¿Ok? Entonces vamos a ir probando nuestro programa hasta acá. Vamos a ver qué tal funciona. Dice ingresar el número de segundos. A ver, 3700. ¿Qué pasó? Ah, ya se lo pasó. 3762 segundos. Y te dice 3762, debería decir segundos, es igual a una hora, 2 minutos y 42 segundos. ¿Desea continuar? No.
Acá. Incluso aquí me falta un poquito, ¿no? Podría mejorar esto. Después de la variable, voy a poner la palabra segundos. ¿Okay? Entonces, 3.662 segundos es igual a 1 hora. Vamos a ejecutarlo de nuevo. 3.762. 3.762 segundos es igual a 1 hora, 2 minutos y 42 segundos. No puedo, pues, chequear si pone S o no S, no te van a salir mal. Escriba S para continuar o no. No. Entonces, se dan cuenta que mi función ha priorizado un número, ya sabemos que lo chequea, ya lo probamos. Invoco a mi función convertir convierte y me devuelve una tupla. Esa tupla la guardo en diferentes variables. Con los números ingresados y con estas variables creo una lista y esa lista la incorporo como un elemento a mi lista de datos ingresados. Voy a formar una lista de listas. Y después le digo que me muestre el resultado. Y para eso invoco una función que no me retorna nada, donde mando el número de segundos, las horas, los minutos segundos. Esa función está utilizando asterisco datos, significa que datos es una tupla, y por lo tanto cuando la recibo la puedo desempaquetar y después mostrar los resultados utilizando fstring y todas estas cosas. ¿Ok? Entonces ya he ido avanzando. Entonces esto va a seguir dando vueltas, 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 vueltas. Pero va a llegar un momento, o sea, ya cuando yo le ponga no, eso es lo que hice. El programa debe preguntar si desea ingresar más datos y salir cuando el usuario diga que no, o sea, cuando ya no responda sí. En ese caso, debe reportar un resumen de los datos ingresados y sus resultados. Usar funciones y listas. Son funciones y estoy usando listas. Entonces, esto va a seguir dando vueltas. Cuando yo le diga break, es decir, cuando ya salga de este bucle, va a tener que imprimir algo parecido a esto. Este es un poco, no difícil, sino laborioso de ingresar. Y es este de acá. O sea, en mi programa principal, después vemos cómo acomodamos eso. Le envío como parámetro los datos ingresados. Como este está declarado en el programa principal, no debería hacerlo, pero eso lo voy a hacer por el ajuste que le voy a hacer al final del programa. ¿No? ¿Y dónde está este? ¿Dónde está el reportito? El reporte final es este. Ya que si me pongo a escribirlo ahora, acabo el día de juicio. Hay que ver dos. No te digo mausito. Porque lo hace dos veces y ya está. Acá le falta una línea en blanco. Son dos líneas. En blanco entre función y función. Dos líneas. Ok, entonces va dando vueltas, captando. Pones un número, capta otro número, capta, y va haciendo. Capta el número, convierte en horas, minutos, segundos. Todo ese paquetito lo guarda como una lista dentro de la lista de datos ingresados. Y después me va a dar los resultados parciales. Y me dice, ¿desea meter más datos?
Cuando ya le digo que no, el bucle acaba y ahora me hace el reporte final, que es otra función donde le envío como dato los datos ingresados, es decir, la lista de listas, donde cada elemento son los datos de el conjunto de datos que envié la primera vez, ¿no? Aquí yo hago un juego, es un tip. Ustedes si quieren lo hacen, no lo usan así. ¿En qué consiste este tip? Que el encabezado, o sea, en el encabezado, ¿qué cosa es? Dice números, datos, horas, minutos, segundos. Entonces, yo creo 5 variables, donde una variable es el número, los otros datos, las horas, minutos y segundos. Y eso lo hago porque después me facilita calcular los espacios que va a utilizar cada uno para que después cuadre con los datos, porque al principio sale descuadrado. De todas maneras, al principio sale descuadrado. ¿Ok? Entonces, creo una variable, creo un string, ¿no? Donde pongo /n, que dice para que arranque mostrando una línea en blanco, conversión de nudos horas segundos. Y después le digo print f, tipo, y le pongo, al poner ese sombrerito que está en el teclado, que en otra cosa se usa para llevar al exponente, 50, digo que en un espacio de 50 lo centre el título. Este título que dice conversión de segundos de minutos y segundos, en un espacio de 50 lo va a centrar. Si no se acuerdan, lean lo de fstring, tanto en la clase como el tip Python. Donde te dice que el fstring, esto de acá significa centrarlo y 50 es el espacio que va a ocupar. Después le digo que imprima esto. A esto sí lo he ido calculando, ¿no? Pero, pero ya no hace como lo he ido calculando. Fíjate, acá dice 1, 2, 3, 4, 5 rayitas, ¿no? Y están calculados. ¿Por qué? Porque más o menos he dicho ya que ahora voy a hacer otro print con fstring, pongo los caracteres esto para hacer el cuadrito, y acá le pongo tip 01, o sea, tip 01 es número, es este string. Este es tip 01. Acuérdense que lo he guardado en variables. Podrían poner también número ahí, ¿no? En variables. Pero sé que lo puedo poner en un ancho de 5, el título es en un ancho de 10 centrado. Este de acá no va a ser alineado a la... Como es un número, va a ser alineado a la... Es un título más. Este de acá sí lo voy a tratar de centrar, igual este de acá en 10. Sí, subió 5, 10, 10. ¿Cómo he llegado a esos números? Bueno, la primera vez no me salió, o sea, tú que estás probando un poco, eso es inevitable, ¿no? Después vuelvo a escribir otro igualito el de acá, y ahora como me ha llegado un arreglo, datos ingresados es un arreglo, donde cada elemento de su vez es una lista, ¿no? Entonces hago para cada y valor, y hago enumerate porque necesito el número del elemento y el número del elemento y el valor, y le digo que comience en 1 con el start enumerate, de tal manera que i, el primer valor que va a agarrar el elemento 0, pero i va a tomar el valor 1. Entonces, después le digo, alineándomelo hacia la izquierda, porque eso es lo que significa esto, ponme el i. Como el primer índice es 0, pero está arrancando desde 1, va a poner el 1, en un ancho de 5. Y fíjese que al hacer esto, al poner títulos, todos son igualitos. Esto es un ancho de 5. Ahora agarro el valor es un arreglo. Perdón, el valor es una lista. Esa lista que tiene, en la primera lista va a tener, si puse 3762, va a tener el 3762 en el 0, lo va a poner un ancho de 10. En el segundo va a estar la hora, en el 1 va a estar la hora, en el 2 va a estar los segundos, y en el 3, perdón, los minutos, y en el 3 los segundos. Y los he puesto con el mismo ancho. Esto es un juego de tanteo al principio. De todas maneras, no queda más remedio. Y este es un tip, no tienen que usar necesariamente esto, no es obligatorio, pero a mí me gusta hacerlo así porque una vez que cuadro el título ya sé cuánto voy a cuadrar lo de abajo. Después es más difícil cuadrarlo, pero no es obligatorio
lo pueden hacer de diferentes maneras. Entonces, probamos nuestro programa, a ver si está funcionando. Me dice ingresar el número 3762. Me dice es igual a 1 hora, 50 segundos. ¿Quiere continuar? Sí, le pongo. Ingrese el número, voy a usar 4500, no cualquier número. Dice son 12 horas, minutos, o sea, ahora. No le puse continuar. Sí, porque me parece, bueno, me equivoqué. Como no fue ese, y fíjese, me he escrito conversión de segundos en horas, minutos, segundos, está en titulito, con una línea en blanco por el LHN, ahí las rayitas estas de acá, ¿no? Estas rayitas de acá, después del título vienen estas rayitas, después vienen los encabezados, otra vez la rayita, y después viene el 1, dibujaditos. No es la única forma de hacerlo, por supuesto, pero es una buena forma, muy interesante de hacerlo. Preguntas, preguntas, preguntas hasta acá. Y se dan cuenta que en este caso usamos alguna de estas cosas, ¿no? Lo hemos usado de las funciones definidas, las otras sí hemos tenido que trabajarlas, ¿no? Otras hemos tenido que trabajarlas. Pero hay programas en los que puedo usar algunas más de estos que están en el tipo 8. Esto significa, esto de ponerlo acá fuera del while, es lo que dice. En caso, si el programa de preguntas si desea ingresar más datos y salir cuando el usuario diga que no. En ese caso, si cuando dice que ya no, reportar un resumen de los datos ingresados y sus resultados. Usar funciones y listas. Hemos utilizado funciones, hemos utilizado listas. Ahí está. Al final de un programa Python siempre debe crear una línea en blanco. Vean las guías de buen estilo Python, ahí también se indica eso. Preguntas. No preguntas porque el caso 2, que lo voy a dejar ahí como ejemplo, porque este caso debe ser caso 3. Modifíquenlo, por favor, debería ser caso 3. Lo que pasa es que borré algunas cosas y me olvidé de cambiar el nombre. Sí. Convierte pies a diferentes unidades usando un menú como el siguiente. 1 pulgadas, 2 yardas, 3 millas, 4 milímetros, 5 centímetros, 6 metros, 7 resumen, 8 salir. En la opción resumen, demostrarse, o sea, cuando pones resumen 7, demostrarse un reporte similar a este. 10 pies convertidos a pulgadas son 120 pulgadas. 10 pies convertidos a yardas son 3.3 yardas, ¿no? Y así sucesivamente. ¿No? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero hay una notita, dice, se debe emplear diccionarios en lugar de if. Yo con los diccionarios puedo simplificarme mucho la vida. Da la hora que es. Este programa lo tengo acá. Voy a... ¿Lo tengo? No tengo. Anotes el centro numérico. Teléfonos. Lo tengo al otro lado. A ver, ahí está. Ahorita escribirlo ya no tengo tiempo. Así que entonces dice copia.
Acá está. Este no es. No, este no es. Este no es. ¿Dónde está? Porque no tengo tiempo, lamentablemente, para desarrollar todo. Quiero este centro. 9. 3. Estaba más abajo. Caso 5. Caso 6. Ahí está. Este es. Voy a copiar todo el programa, porque imagínense, miren la hora que es, no voy a alcanzar a escribirlo. Entonces, a ver qué pasó. Voy a copiar esto mejor. Ya está. Aquí está. El paso 3 convierte pies a diferentes unidades usando un menú como el siguiente. Dice pulgadas, yardas, millas, etc. Cuando ponga la opción resumen, debería sacar un reporte similar a este. ¿Ok? Fíjense que está. A ver, vamos a estudiar esto de acá. Veamos el tip Python. El tip Python te dice, oye, acá hay una estructura de un programa con menú. Y te ponía estas opciones de menú, o sea, esta función de fin menú, esta opción para el ingreso de la opción, y además te daba más o menos la estructura del programa principal, que te lo ponía en una función que se llama principal, y el programa principal lo único que decía era invocar esta función principal, y esta función principal iba a comenzar a hacer todas las cosas que necesitaba hacer, ¿no? Iba a ejecutar el menú, y va a dar un círculo para salidas, cuando el command break, invoca el menú, y depende de las opciones, hace las cosas que tengan que hacer. Este programa hace exactamente eso. Hace exactamente eso, con algunos pequeños cambios. Tengo mi función principal, ¿no? Necesito, ahora vamos a ver por qué, necesito una lista con resumen parecido a lo que te acuerdas que dijimos datos ingresados para que haga el reporte final. Necesito una lista parecida. Y este programa va a invocar al menú. Y fíjense lo que hace este programa ya. En los diccionarios me simplifica la vida. Me simplifican los if, ¿verdad? Dice, si opción es igual a 8, termina. ¿No? La opción 8. Salir. Termina. Si la opción es 7, le vamos a hacer el resumen. Pero cualquier otra cosa, cuando sea la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, simplemente va a invocar a la función que va a convertir. Le tengo que enviar esta lista para que la función de convertir los datos, o sea, me dice 10 pies, convertirlo a yardas, eso hay que guardarlo en un arreglo de arreglos, así como guardábamos en el programa anterior los minutos que había enviado más las horas y minutos y segundos, lo poníamos en una lista y esa, a su vez, toda esa lo poníamos en una lista, bueno, pero tengo que enviarle este resumen y le tengo que enviar como dato la opción del menú que seleccionó. Fíjense que ya no tengo opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6, opción 7, 8, no. Tengo solamente la 8, que es la que termina, la 7 que me manda el resumen, lo pude poner al revés, no hay problema. Y solo tengo una función que se llama convertir,
y en donde lo único que le mando es esta lista. Acuérdense que las listas se pasan por referencia, es decir, se pasa la lista misma, y la opción, es decir, la opción que he seleccionado, y la opción puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está mi menú, ¿no? O sea, cuando el programa se ejecuta, creo esta lista, y hago while true, y digo opción menú. Ejecuto el menú. Entonces, el menú me retorna la opción seleccionada, pero primero me muestra el menú. Pulgadas, yardas, millas, milímetros, centímetros, metros, resumen. Esto a su vez invoca la función ingreso opción, que va a tener valores desde el 1 al 8, ¿se acuerdan? El límite superior e inferior, y va a decir ingresa tu opción, y va a chequear que esté entre esos límites, y si está en esos límites retorna el número. Ese número que retorna se guarda en OP, y OP se lo retorna al programa principal. Ese lo guarda en opción, y ahora pregunta, si la opción es 8, termina. Si la opción es 7, le mando la lista, que es una lista que tiene una lista con listas, ¿no? En cada uno de los elementos tiene todos los datos convertidos, y en caso de que sea del 1 al 6, solamente invoco la función convertir y le mando la lista y la opción que eligió, la 1, la 2, la 3, la 4. Ya no tengo tantos if, ¿no? Pero acá dentro de mi programa principal, sí he hecho un pequeño detalle. He creado un diccionario, ese diccionario, como está definido entre el programa principal, va a ser público, lo va a poder usar cualquier función. Y ese diccionario lo he llamado Diccionario con Unidades de Conversión. Y este diccionario que va a tener las llaves 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta que son igualitas a las opciones? Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6. Y sus valores van a ser listas. Cada lista con dos elementos. Uno debe decir pulgadas, quiere decir que voy a convertir a pulgadas, y cuánto es su valor de conversión, ¿no? ¿Cuánto es su valor de conversión? Porque son pies que se van a convertir a pulgadas, ¿no? A yardas, a millas, a milímetros, a centímetros, a metros. O sea, ese es el valor de conversión. O sea, este 12, no sé si eso está correcto o no, pero bueno, olvidémonos si eso es correcto o no. Veremos si... pero creo que sí, más o menos 12 pulgadas, 12 por 12.5, sí, más o menos son 30 centímetros. Ya está bien. Eso solo es conversión. Pero yo creo que están bien estas conversiones. Posiblemente hubiera tenido que ser un dato del problema. También se pudo obtener de otro lado. El hecho de que yo tengo un diccionario donde su llave son justamente las opciones. ¿Qué opciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dentro, como valor del diccionario, tengo una lista donde me dice cuál es la unidad que voy a convertir y cuál es su valor de conversión. ¿Ok? Eso es el diccionario. Entonces, cuando se invoca la función convertir también es una función en la que tiene asterisco datos, o sea, le llega una tupla. Esta es la lista de resumen, recibe una lista y el otro valor es una opción, un número cualquiera. Entonces esta dice, ingrese el número de piezas a convertir. Y para eso necesito un número de pies, es un número real positivo, pero es un número real positivo. Ese número real positivo también está acá, fíjense, en los tip Python. Ingresa un número real. Como dice positivo, acá hay que hacerle un arreglo pequeño. Entonces invoca al ingresa real.
Acá está ingresa real. Ah, me faltó positivo. A este le falta chequear de que, bueno, no importa, pero le falta el chequeo acá. Este es el ejercicio. Pero bueno, la cosa es que invoca y obtiene un número real. Ya está. Y devuelve ese valor. Y ya tiene los pies. Digamos que queremos convertir 10 pies. Y ahora, en la variable conversión, ¿a qué va a ser igual? Estoy redondeando a 2 decimales, pero fíjese en lo que hace. A los pies, digamos que son 10, lo multiplica por qué. El diccionario, como está acá, lo puse a cualquier función, el nombre del diccionario, ¿y cuál va a ser su llave? Su llave va a ser la opción que hayamos elegido. Si elegimos la opción 1, esta es su llave del diccionario. Por lo tanto, al yo poner TIC unit conversión, opción 1, ¿cuál va a ser? O yo estoy obteniendo su valor. Cuando yo pongo un diccionario y entre corchetes su llave, lo que obtengo es su valor. Y su valor es esta lista. Entonces, de esa lista, yo agarro la posición 1, porque la posición 1 es el 12, es el número por el cual tengo que multiplicar. Entonces, la conversión lo único que hace es multiplica el número de pies, se ubica en el diccionario con la llave de la opción. Si la opción 1 fue pulgadas, la opción 2 fue yardas, la 3 fue millas, la opción que haya elegido, y siempre va a tomar la posición 1, que es donde está el número que hay que multiplicar para convertir los pies a esas unidades, y lo estoy redondeando en 2. Después, en la lista de resultados, le voy a adicionar los resultados. Los pies del diccionario me da la opción, esa misma opción, pero con 0, o sea, para que me agarre la palabra pulgadas, me va a guardar 10 pies, me va a guardar, si la opción fue 1, va a guardar la palabra pulgadas, porque al poner la opción 1, la opción 1 me da esta lista. Y si agarro la posición 0, estoy guardando la palabra pulgadas. Y después la conversión, o sea, este valor que acabo de calcular. Y eso lo voy metiendo a la lista de resultados. Y después le digo, imprímeme. Esta cantidad de pies es igual a esta conversión de estas unidades. Esta es la magia del diccionario y las listas para achicar los if. Porque si no, yo hubiera estado que preguntando los if abajo, preguntar si es uno, tal cosa, entonces, si es uno, entonces agarra. No, es una sola línea. La conversión es simplemente el número de pies y agarras al diccionario. ¿Y qué llave de diccionario agarras? Según la opción que te ha puesto. Y como eso te devuelve una lista, y esa lista en la primera posición, en la posición 0, tiene el nombre de la unidad y en otro el valor de conversión, bueno, utilizas el valor de conversión y lo multiplicas por el pies y ya tienes datos convertidos. Y a la hora de ir guardando los datos para poder hacer el reporte final, haces una append a la lista de resultados donde le mandas una listita donde van los pies que quiere convertir, las unidades, que es la posición 0, es decir, son pulgadas, son yardas, son millas, lo que fuera que sea, y el valor ya convertido. Te muestra el resultado, fenomenal. Y cuando finalmente escoge la opción 7, te manda el resumen, y si no la 8, acaba. Veamos cómo funciona esto. Vamos a ver. Conversión de millas a pies, acá está el menú. Vamos a elegir uno. Ingrese el número, empieza a convertir, voy a poner 10. Me dice 10 pies es igual a 120 pulgadas. Ya está. Ingresa otra opción, voy a poner yardas. Bueno, no sé, pondré 5 o 50. Es algo muy bueno. 50 pies es igual a 16.5 yardas, me dan los resultados parciales.
en millas. ¿Cuántos quieres convertir? Vamos a convertir unos 1000 pies a millas. Me dice 1000 pies es igual a 0.2 millas, porque acá mide 1600 metros, poquitos millas. A milímetros sería la opción 4. ¿Cuántos quiere convertir? Unos 35 pies a milímetros. 35 pies es igual a esta cantidad de milímetros. A centímetros, la opción 5, unos 20 pies a centímetros. ¿No? A metros, si es que cojo la opción 6, unos 60 pies. 60 pies, que es 18.29 metros. Y por último, le digo, ¿sabes qué? Quiero el resumen. Ahí está el resumen. Primero convertí 10 pulgadas y me dio 120 pulgadas. Después 50 yardas. Las 50 pies a yardas, 16.5 yardas. 1000 pies a millas, 0.2 millas. 35 pies a milímetros, otra cantidad. 20 pies a centímetros, otra cantidad. Y 60 pies a metros, otra cantidad. Y si ya quiero salir, pongo 8 y el programa sale. Yo lo voy a colgar estos resultados, por supuesto, para que los tengan. Pero acá lo interesante es que al tener este diccionario ya ni siquiera tengo si opción 1, si opción 2, si opción 3, si opción 4, si opción 5. No importa. Y a la hora de la conversión tampoco tengo que hacer ninguna pregunta. Es una sola línea. Yo los pies los multiplico por el valor, agarro el valor del diccionario según la llave. La opción es la llave del diccionario. Eso me devuelve el valor del diccionario. Ese valor es una lista. Y esa lista, las unidades que voy a convertir es la posición 0 y el valor de conversión es el valor 1. Entonces simplemente el pie por agarro a esta llave de diccionario, le agarro su valor 1, por tanto obtengo el valor de conversión. No importa lo que sea, así sea pulgada, yarda, siempre va a agarrar lo correcto. Lo multiplica, lo redondeo por 2 y ya está. No hay ningún if, hay que preguntar si es pulgadas, entonces si es pulgadas, ahora mi palabrita va a ser pulgada. Nada. Los if se redujeron a un mínimo. A un mínimo. No siempre lo que está acá tiene que ser una lista para yo poder usar el diccionario y evitarme los if, pues un valor de frente, también funciona, pero depende de cada caso. Pero acá nos hemos ahorrado una cantidad enorme de if, porque la línea 51 convierte lo que sea. ¿Por qué? Porque le mandaron una opción allá. Con esa opción como llave encuentra el diccionario. Encuentra la lista, que es el valor a esa llave, y se sabe que el segundo valor es el valor de conversión. Entonces multiplica los pies por ese valor y ya está. Lo que fuera que sea. Y después cuando te imprime te dice la cantidad de pies que acá es igual a tal valor en pulgadas, ¿no? Y te pone la opción 0, que es donde está la descripción de las pulgadas. No hay if, no hay pregunta si es esto, hago otro, es que nada. Para todo el mundo tira igual y siempre sale diferente, dependiendo de la opción que haya puesto. Por supuesto, esto de hacer la lista res append y poner como resultado una listita, voy poniendo listitas, es para después poder imprimir esto, ¿no? Porque cada uno de estos es un elemento de la lista. El principio puse pies, pulgadas, convertí esto y tengo que guardarlo como una lista para después imprimirlo ordenadito. Por supuesto está la función del reporte, ¿no? Acá usé un solo puesto, en lugar de poner tip 01, tip 02, lo puse como una tupla. Como lo puse como una tupla, en lugar de poner tip 01, ponía la posición 0 de la tupla, posición 1 de la tupla. Con los títulos. Y acá igual, el número ahí.
y con los mismos espacios de acá para que hay un trial and error, ¿no? No siempre me quedó cuadrado. Al principio no me estaría mintiendo, digo que la primera le chunté para que quede exactamente cuadradito. Debe haber sido el segundo o tercer intento que me ha quedado cuadradito, ¿no? O sea, tras un reporte, no sé, cuadradito, corregí unas cosas, no se lo cuadradito, ya, corregido, ahí ya está cuadradito. Ese es, hay que ser medio mago para que te echen la primera. A veces me ha salido a la primera, pero no, siempre me sale a la segunda. Bien, preguntas. Esto es aplicación de todo lo que hemos visto. Y la reutilización, fíjate, esta estructura, el menú, ingresa la opción, está acá. El menú, la opción, e incluso la estructura del programa principal, y de la función principal. Este tiene exactamente la misma estructura. El programa principal, solo que acá he puesto el diccionario para que el diccionario lo pueda utilizar cualquier función, y esto invoca la función main, y la función main tiene, bueno, en este caso, parte particular que necesita un resumen, y que se tiene que enviar acá. Si este resumen lo pusiera acá afuera, de repente no tendría que enviarlo como parámetro, es otra opción, y este va a ir dando vueltas hasta que se ponga la opción de salir. Lo que pasa es que al usar diccionarios, ya no he puesto opción 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no pregunto por eso, porque sea del 1 al 6, yo envío mi lista para guardar el resumen y envío la opción. Como el diccionario puede leer cualquier función, al enviar la opción, entonces a la función convertir, ahí está, y agarra el diccionario, esa opción, ya sabe que tiene esa lista y que el segundo valor es el valor de conversión y por eso multiplica. Y ya no hay if, no hay preguntas. Lo que venga es correcto porque está determinado por el diccionario. Hay muchas aplicaciones de esto. Si uno se acorta los if, se acorta. Esa es una de las potencias que tiene Python. Otro lenguaje no es tan fácil hacer eso. Acá con Python sí. Por eso quería mostrarles este ejemplo. Es altamente probable que un programa parecido a esto venga en la PC2. La PC2 es después de la próxima semana, que es la exposición. La exposición nos toca el próximo viernes. Hoy estamos 5, nos toca el 12. Creo que es desde las 8 de la mañana, si mal no me equivoco. ¿Cierto? ¿Se acuerdan la hora? Véanla, usted le debe haber llegado el mensaje, ya lo deben tener ahí. Yo chequearlo en el Sócrates. Yo también lo chequeé en el Sócrates. Tengo que crear la videoconferencia para la... Sí, de 8 a 11. Tiene razón. Gracias, señorita Alvarado. De 8 a 11. Entonces, porque ese viernes no hay clases, o sea, no tengo clases acá adelante, entonces tampoco voy a estar en la universidad, voy a estar en mi casa con la pantalla más grande y todo. Y como les repito, como les dije la vez pasada, eh, acá hay una opción que dice grupos, por si acaso, grupos. O sea, primero, todos van a entrarme a la sala principal igual que ahora. Acá todos tienen que estar a la sala principal. ¿Ok? Todos. Y después acá sí se van a inscribir qué grupo quiere comenzar primero. Ya, profesor, nosotros primero. Cosas. Yo hago la lista, en qué orden. Si al que no se ofrece, ya lo escojo al azar. Ya está. Entonces, cada uno entra acá a donde dice grupos. Yo, por supuesto, veo todos los grupos. Ustedes ven el suyo. Le dan clic a su grupo y entran donde dice Collaborate, acá abajito. Y después unirse a la sala y entran a la sala y es en la sala donde vamos a ser ustedes y yo y van a exponer su trabajo, van a presentar su PPT, todas las cosas que tienen para enviarme hasta, les puse creo que el miércoles de la próxima semana, ¿no? Hasta esa fecha les puse a ver, vamos a ver, no recuerdo. Trabajo, investigación. Segundo avance, sí.
hasta el miércoles hasta las 23. ¿Por qué hasta el miércoles? Porque yo el jueves los voy a leer, ¿no? Voy a leer su documento docs, ¿no? Su PPTX, por favor, PPTX, no PDF, no PDF. Yo no puedo, es muy complicado hacer anotaciones en los PDFs, no PDF, PPTX. Vamos a poner como cuando se en inglés. Repeat, please. ¿Ah? My name is, no, por favor, PPTX. ¿Estamos claros? PPTX, no PDF, PPTX. No hay ninguna opción de PDF. No pongan PDF, por favor. Por eso es que me olvidé. Es un trabajo en grupo y el salón ahorita tiene, creo que están todos los grupos representados. Por favor, chicos, PPTX, no PDF. Se los pido de buen ánimo. ¿Ok? PPTF. PPTX, no PDF. Ok. A ver, entonces, preguntas. ¿Hay preguntas sobre este caso? Yo estos casos los voy a subir, por si acaso. Voy a actualizar este U0, va a tener otro nombre, va a ser este U2-03, ¿no? Y ahí va a estar este programa este de acá, el de convertir grado Fahrenheit, este de acá, y uno más que es una lista telefónica, para que tengan ejemplos y vean cómo en muchos de ellos utilizo estas funciones que están acá en este tip Python y algunas o con ligeras modificaciones, ¿ok? Entonces, hay material que estudiar. El próximo viernes es la sustentación del trabajo, ¿ok? El que no está en la sustentación, por favor, díganselo a sus compañeros, porque tengo 17 alumnos, no a la mitad del salón. Por favor, en el trabajo pueden estar los 5 nombres, ¿ok? Pero si alguien no se presenta el próximo viernes a la sustentación, así su nombre esté en el trabajo, la nota es 0. El que no se presenta tiene 0 de nota. Esa es la forma como siempre hemos trabajado acá. Dígame, señorita, le escucho. Profesor, ¿cuál va a ser el orden de exposición? ¿O va a ser según el número de grupo? A ver, yo creo que ya se los expliqué hace un ratito, pero lo voy a hacer nuevamente. Como van llegando antes de las 8 de la mañana, van a entrar seguramente entrando, yo les digo, a ver, escríbanse ustedes el orden que quieran, depende del grupo. El grupo 5 dice, profesor, nosotros primero, ya, entonces grupo 5 primero. ¿Quién más? Grupo 2, ya, grupo 2 segundo. ¿Quién más? Grupo 4, ya. Y los otros 3 grupos no dicen nada, entonces yo los pongo en el orden que me da la gana. Pero si cada uno se ofrece, va a ser en el orden que ustedes se ofrezcan, en ese orden. Yo respeto su decisión de ustedes. Acuérdense que el grupo que expone, después se va, si ya puede salir de grupo, se va. ¿No? El último se queda hasta el final, ¿no? Pero todos entran a la conferencia acá principal y no salen de ahí. Y sin salir de ahí, van a su grupo e ingresan a su sala. Entonces, si se apuntaron a grupo 5 primero, entonces yo, perfecto, grupo 5 a su sala. Entonces, el grupo 5 entra a su sala, yo entro a su sala y ahí exponen. Tenemos más o menos, son 3 horas, ¿no es cierto? Y son 6 grupos, si no me equivoco. Sí, son 6 grupos. Sí, son 6 grupos. Entonces, más o menos, cada grupo tiene unos 20 minutos para exponer. Y yo tengo unos 5 o 10 minutos para hacer preguntas y después pasamos al siguiente grupo.
Entonces digo, grupo 2 a su sala, ya, el grupo 2 va a su sala. Pero no se salgan de acá porque esta es la zona de comunicación. Yo voy a regresar a esta sala principal y decir, grupo 2, lo encontramos en su sala, ¿no? Por de repente hay un despistado que no entra a su sala, pero todos me escuchan por ahí, yo apago un micro acá, entro al otro grupo y ahí trabajamos. ¿Ok? Esa es la dinámica, pero el orden depende de ustedes. Depende de ustedes. Si ningún grupo se ofrece, entonces yo hago al azar el orden, ya, vamos a este grupo. Por favor, una cosa. Ustedes se inscriben, o ya, no supongamos que no se inscriban. Entonces yo digo, ya, yo pongo el orden que yo quiero, ya digo, ok, comenzamos con el grupo 3. Profesor, es que uno de mis compañeros todavía no está, eso no importa. Yo llamo al grupo 3, con las que estén, con esos arrancan, y el otro se juntará. Te mandarán por WhatsApp, ya comenzó, ingresa, lo que sea. Pero por supuesto que yo ya sé quién llega tarde, por supuesto, el que llega tarde, un costo tiene. Entonces, no, profesor, un ratito, porque mi compañero no, cuando les toque. Igual, dice, profesor, grupo 5, vamos primero, ya, grupo 5. Entonces arrancamos a las 8 de la mañana con el grupo 5. Y resulta que alguien se desconecta, no está o no había llegado nunca uno. Arrancamos con lo que están. El otro se juntará después, ¿no? Se unirá en el momento en que llegue. Ok, entonces si escribió un orden y les toca, el cuarto grupo es el número 3, ya, grupo 3, profesor, pero que nos faltan 2 integrantes. Mala suerte, comiencen con los 3 que hay. Arrancamos con lo que haya. No hay, el que llega tarde, pues llega tarde. Es su responsabilidad, no es responsabilidad de los que están presentes. ¿Ok? Entonces, entramos en la sala, comparten, ¿no? Comparten su pantalla y muestran su PPT y todos exponen. Tiene más o menos entre 15 a 20 minutos máximo, con unas cuantas preguntas, cerramos y se va. That's all. ¿Ok? ¿Todo clarito?